Voy a hacer una pequeña síntesis de lo que tiene algunos capítulos de la Sagrada Escritura en relación a figuras, anunciando de lo que va a ser en tiempo y forma la llegada de Cristo para bendecir al mundo entero, sin hacer acepción de personas, sino derramando su inmenso amor como lo escribe en el Evangelio de Juan capítulo 3 y el verso número 16, donde quedó escrito: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero vamos a pensar algunos minutos, ¿sí?, en relación cuando Adán y Eva fracasan. Vivieron un periodo de inocencia allí en el Edén. Ellos estaban ubicados en el huerto, ¿sí?, donde puso Dios esa pareja. Primero al hombre y posteriormente, dándose por cuenta que no era bueno que el hombre esté solo, le hizo la compañera idónea para abastecer todas sus necesidades y le dio autoridad para que ellos sean los que gobiernen, ¿sí? Y pasaron momentos gratos, por cierto, hasta que llegó Satanás, el diablo, para tentarlo. Y usó a la mujer para trastornar sus pensamientos, sus sentimientos y sacarlo de la voluntad soberana de Dios. Allí nosotros encontramos de que el diablo comienza a hablar con Eva para hacer lo que acabo de decir. Entonces, generalmente yo tomo esta posición y digo esta en síntesis, que Eva miró, codició, tomó, comió y murió, ¿sí? La desobediencia junto a Adán hace que termine ese periodo de inocencia, ¿sí? Y posteriormente venga el estado de conciencia. Encontramos que Dios en su palabra hablaba todos los días con ellos y fue al lugar donde habitualmente se encontraban y lo llamó por su nombre, de la cual la Biblia nos cuenta que al oír la voz de Dios, Adán tuvo miedo y se escondió. Entonces, allí viene la Sagrada Escritura a contarnos cómo viene la decadencia del ser humano. Y por cierto, suceden cosas dentro de este primer libro de la Biblia, que es el Génesis, que es principio o comienzo, y se cuenta la historia de la raza humana. Pasan los tiempos, vienen varias personas, ¿sí? Por cierto, vamos a hacer una pequeña síntesis. Dije, tengo que recordarle de lo que es Noé. La raza humana creció de un número extraordinario, pero lejos de Dios. No tenían temor a Dios y por lo tanto vivían una vida descontrolada. Dios genera un plan con este hombre llamado Noé, junto a su familia, que son 8 personas. Y le manda Dios a Noé que hiciera un arca. Y mientras hacía el arca, Noé predicaba y le avisaba a las personas que había que acercarse a Dios porque venía un juicio en tiempo y forma. Nadie le creyó porque
hasta ese entonces no había una lluvia de la magnitud que registra las Sagradas Escrituras. Pero sí, ellos estaban avisados, ¿sí? De dos formas. Una, por la voz de Noé. Otra, por el trabajo que Noé hacía en la carpintería de Dios, trabajando por muchos años para hacer ese barco que va a ser un medio de salvación para que ellos no muriesen. Nadie le creyó, todo dijeron y usaron un lenguaje como que Noé estaba salido de sí, que estaba loco, que lo que decía Noé era imposible, hasta que llegó el día. ¿Sí? Nosotros entendemos de la soberana y grande voluntad de Dios. Él maneja todas las cosas. Le ordenó a los animales que bajo la sujeción, ¿sí?, y el poder que le había dado allá en el comienzo a Adán, aún así, con una raza caída, ¿sí?, Dios permite que los animales le obedezcan a Noé para que entren en el arca. Cuando nosotros leemos la Biblia, la palabra de Dios nos dice que Noé tenía 600 años. En el segundo mes y a los 17 días se cerró el arca y comenzó la lluvia. La lluvia que llevó muchos días hasta que los que quedaron fuera del arca no pudieron salvarse, tanto animales como personas. ¿Sí? Después de varios días, Noé va a salir a la realidad de la vida. ¿Sí? La Biblia marca que Noé tenía 601 años y algunos días más, y él pudo salir a contemplar qué había quedado de aquella catástrofe, de aquel juicio dado por Dios. Imagínese vivir un año dentro de un barco, de un arca, no tener relación con nadie más que con su familia y con los propios animales. ¿Sí? Algo insólito, algo que llama la atención. No es una fábula lo que le estoy contando, ¿sí? Es algo real que ocurrió y que va a volver a ocurrir en tiempo y forma cuando el Hijo de Dios, llamado Jesucristo, regrese. Ya vamos a llegar a ese punto referente con la ayuda de Dios, ¿sí? Y encontramos otro personaje como la vida de Abraham, el padre de la fe. Aquel hombre que salió de Ur de los Caldeos, llamado por Dios. Le dijo Dios a este hombre que abandone su tierra, su parentela, su padre, y en fin, le dio algunas cosas a entender en el lenguaje claro, y Abraham salió. Recuerde que estoy haciendo una síntesis en ese movimiento de salir de Ur de los Caldeos hacia la tierra que le iba a mostrar. Dios le iba a dar una visión, le iba a dar un sentir, un querer del hacer de su buena voluntad, para que entienda Abraham que él estaba en el lugar acertado, enviado por Dios. Y la Biblia nos cuenta allí de que sucedieron cosas y más cosas, ¿sí? Y nos habla la Sagrada Escritura de un cautiverio. Un cautiverio que en parte, hermano Mario, mientras conducía la coordinación junto con Juan este programa,
hablaba de que Dios no deja solo a la persona, que siempre está presto para ayudar, para sacarlo de una u otra situación. Y Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por cierto, lo seguirá siendo siempre. Aquel hombre, sí, por cierto, Abraham tuvo un hijo junto a su esposa Sara, ¿sí? Y cuando él estaba con una edad avanzada, ¿sí? Isaac es el hijo de la promesa. Dios le pidió a este hombre que se lo ofrezca en sacrificio y lo envía a Moriah. Y una vez llegado a Moriah, en uno de los montes en Moriah, él iba a tener un lugar especial puesto por Dios donde debería sacrificarlo a Isaac. La Biblia nos cuenta que él obedeció esa visión, esa voz de Dios. ¿Sí? Lo de Eva, lo de Noé. Ahora estamos hablando de Abraham. ¿Sí? Todo tiene que ver con el plan de la salvación. Porque en todo ellos, estos personajes ocupan una parte del plan de la salvación que hoy disfrutamos nosotros a través de Cristo. Quiero decirte que Abraham obedeció y bendita es su obediencia, porque la Biblia nos cuenta que él tomó un animal, un asno, preparó la leña y llamó 2 criados suyos y comenzaron a andar horas y horas hasta llegar a Moriah, monte de Dios, un lugar muy importante en la vida del ser humano, ¿sí? Porque allí Abraham le dijo a sus criados que se queden y que solamente él y su hijo subirían al monte. Y en el camino Isaac se dio cuenta que algo estaba faltando, que era el animal para presentar en el sacrificio de aquel holocausto. Y cuando él le preguntó a su padre, al padre de la fe, él dijo: Dios proveerá. Y siguieron aquel camino hasta llegar al punto referente. Y qué importante, porque las Sagradas Escrituras nos cuenta que todo fue preparado y que él estaba a punto de sacrificar a su hijo. Pero allí la voz de Dios se hizo sentir, diciéndolo que no lo haga, porque Dios se había provisto de un animal para que tomara el lugar de Isaac. Y recuerde que el padre de la fe siempre habló con convicción de fe. Cuando él se despedía de los criados para subir al monte Moriah, él dijo que iban a ir a adorar al Señor y que iban a volver. No dijo voy a volver, dijo vamos a volver, incluyendo la vida de su hijo Isaac. Y así fue. Esta ilustración que te estoy diciendo está en las Sagradas Escrituras, en el capítulo 22 del libro de Génesis. Quiero recordarte otra, ya que estoy haciendo una síntesis. Quiero recordar ya en el Nuevo Testamento. La Biblia nos cuenta en el capítulo número 19 del Evangelio de Lucas esto. Jesús estaba en Capernaum, la zona norte, por así decir, de lo que es Jerusalén. Y él comenzó a descender
de la zona norte de la provincia de Galilea, precisamente de Nazaret. Pasa por lo que es Samaria y cerca de Jerusalén, él pasa el Jordán. Sí, él va a otra provincia. Es un recorrido de unos registros de la parte geográfica que le estoy hablando. Él andando en la otra provincia, del otro lado del Jordán, ¿sí?, en Iturea, decide pasar de vuelta el Jordán para entrar en Jericó. Y aquí está el mensaje final para usted. Jesús entró en Jericó, aquella ciudad, y de repente la multitud que acompañaba a Jesús junto a sus discípulos, en el lugar opuesto, en esa ciudad, había un hombre llamado Zaqueo, un hombre pequeño en estatura. Era rico, tenía una posición importante en su economía, era un hombre importante en la ciudad, tenía un área de conocimiento en las Escrituras, pero no conocía a Cristo. Tal vez usted este día, esta sea parte de su historia, que usted tiene todo un bienestar y tal vez en algún lugar de su vivienda usted tiene un Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento, una Biblia. Tal vez escuchó la predicación del Evangelio. Tal vez usted dijo, esto no es para mí. Tal vez lo vio en una película, ¿sí?, que a veces en algunas de las películas aparece el Salmo número 23, ¿sí? De una u otra forma usted tuvo una oportunidad, pero no la aprovechó, como en el caso de Zaqueo. Zaqueo era bajo de estatura, tenía un impedimento que eran la multitud de las personas. Entonces él echó a correr en la misma dirección para encontrarse con un árbol que lo va a usar como medio para poder ver quién es Jesús. Y él subió al árbol y allí quedó esperando que Jesús llegara a ese lugar, que pasara. La sorpresa de Zaqueo es que él no sabía que cuando Cristo estaba frente a ese árbol, él se iba a detener. Y no le va a hablar al árbol, le va a hablar a Zaqueo y lo llama por su nombre. Le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que yo more en tu casa. Y con mucha alegría, los textos dicen que con gozo Zaqueo lo llevó a Cristo a su casa. Lo llevó a Cristo a su casa, con mucho gozo, con alegría. Y quiero decirle que dentro de las tantas bendiciones, dentro de las tantas bendiciones que da Cristo a las vidas, Él permite que el gozo del Señor venga cuando las vidas están tristes, agobiadas por algún pesar de la vida. Y generalmente el hombre, en este caso Zaqueo era un pecador que necesitaba el perdón de Dios. Y Jesús le trajo tranquilidad y seguridad a Zaqueo.
le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto eres hijo de Abraham. Qué maravilloso es el hombre, la mujer, que puede experimentar la bendición de Dios, la bendición del perdón. El perdón de Dios hace que la vida de la persona reciba una bendición. El perdón de Dios te libera de los remordimientos, de la conciencia cargada y perturbada, de grados de culpabilidad por cosas que hiciste y que no encuentras remedio para tu ser, tu espíritu y tu alma, que necesitan beber del agua gratuita de la salvación. Este es tu día, esta es tu mañana, donde puedes creer, y si crees, por cierto, verás la bendición de Dios, verás los cambios de Dios en tu vida. El consejo nuestro, mío, de Juan, de Mario, es que cuando reciba la palabra de Dios, reciba el perdón de Dios, ¿sí? Busque una casa de oración, donde vas a encontrar los congregados que en la iglesia, en ese templo, que te darán la bienvenida y te enseñarán más de lo que te estamos diciendo aquí a través de Guerrero Cristiano. Voy a orar por ti. Acéptalo a Cristo. Tal vez me diga: yo ya acepté a Cristo. Tal vez te deslizaste de los caminos de Dios. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 2, verso 1, el apóstol escribió dejando esta palabra: es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Uso este texto porque los días son malos, provocan a un enfriamiento espiritual y a un alejamiento de las cosas de Dios. No te vayas, quédate bajo la sombra del Dios omnipotente, castillo mío. Y si por alguna razón estás atravesando alguna situación, haz lo que hizo el salmista: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Amén. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, dejo esta palabra que es un bálsamo para las vidas, para las personas. Te ruego tu bendición y tu intervención. Deshaga todo aquello que ha atrapado en la mente, en el sentimiento y en la voluntad de las personas y las sometieron a esclavitud. Te ruego tu intervención, mi Dios. Sí, Señor, tú lo puedes hacer. Nada es imposible. Aquellas personas que te reciben, que se reconcilian contigo, tú tienes esa dádiva de perdón, de ayuda y de beneficio para restaurar. Y bendiga nuestras vidas, que seamos la voz tuya, Señor, hablando de tus virtudes. En el nombre de Jesús. Amén.